desesperado, está muy bien, pero tiene una parte como romántica, ¿no? Todo el romanticismo que te da esa soledad, ese sufrir algo en tu casa, ese ser tan especial, eso tiene un atractivo ese amor, ¿no? Y yo creo que lo que vean es la parte fea de la enfermedad, la parte de película, que digan que asco, no quiero. No sé ahora mismo. Bueno, la parte trágica, ¿no? Porque hay una Absolutamente. o sea, Absolutamente. la historia está más es un monólogo, habéis dicho, sí, pero sí, es sí. monólogo, hay más voces. Hay voces. Pues que, bueno, Sí, pues yo creo que se puede. hay No le una, va a quitar. sí, hay una, en concreto, era monólogo, pero luego la gente hace lo que quiere, ¿sabes? Tú te pones ahí a escribir ahí, cada uno va por medio. Hay un momento en que ella entra en una clase, realmente está enferma, porque tenemos que hablar de eso, que es un monólogo de una chica que ya está muerta. Por eso puede hablar así de su enfermedad y reírse en algunos momentos incluso, porque ya no la tiene. Está libre de todo, ya está muerta. Y entonces, en esa situación rara que ella no lo entiende porque está muerta, que cree que está muerta, y está allí y está con gente y se empieza a hacer preguntas y empieza a hablar porque no sabe qué hacer, porque tampoco se puede ir. Pues ya se empieza a preguntar si tendría mi razón en su casa, ¿no? Cuando decía que estaba mal, si sería para tanto, ¿no? Y dice que le gustaría verse como era. Y entonces aparece un esqueleto, en esa parte del humor negro, ¿no? Y tiene una conversación con el esqueleto, que a mí es una parte de la ficción que me gusta mucho. El esqueleto iba a decir dos cosas y se iba a alargar, pero de repente se puso muy ingenioso y dijo, pues te vas a quedar aquí un rato más. Y es la que era, en realidad, con la que es fuera de esa carga tremenda, ¿no? Es decir, sería la persona sana, aunque ahora que nos curamos de muerto, ¿no? Sanísimamente muerta, con el esqueleto vivo. Una contradicción, pero que a veces la enfermedad también tiene esa contradicción, que es una muerte en vida.